¿Qué tal? Bienvenidos a Cuna de Talentos, el mejor baloncesto en Déjate Historias Televisión. Ya sabéis, repasamos la mejor actualidad con los protagonistas del básquet, entrenadores, jugadores, y hoy nos toca recibir a una leyenda del básquet español, una leyenda del Real Madrid, también tuvo su paso por la selección española. Recibimos en el plató de Cuna de Talentos a Vicente Paniagua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Lo primero de todo, cuéntame, ya llevas muchos años en Madrid, pero viniste aquí desde Castilla-La Mancha. ¿Cómo empezaste en tu pueblo a jugar al baloncesto? Bueno, fue no casualidad, porque en mi pueblo, Alcázar de San Juan, siempre hemos dicho que somos como, no sé, habrán ya 100 años de baloncesto también, por la proximidad a Madrid, porque Antonio Díaz Miguel nació allí también. Y normalmente había unos torneos cuando no había ni pabellones y prácticamente canchas ninguna, pero la plaza del pueblo de Alcázar de San Juan es una plaza enorme, cuadrada, de cemento entera, donde estaban alrededor las tabernas, los bares y el mercado incluso. Entonces, en aquella época se ponían 2 canastas en el mes de abril y se empezaba a jugar allí baloncesto desde categorías pequeñas. Bueno, entonces no había mini ni nada de esto, pero eran infantiles, juveniles, cadetes y hasta los senior. Y los partidos empezaban pues a partir de las 5 de la tarde, 6 y hasta las 11, 12 de la noche. Es muy curioso que la afición de Alcázar se hizo ahí, y esa afición que era de taberna, de estar sentado en la mesa, los señores de su blusilla y tal, porque te estoy hablando de hace casi, fíjate, 90 años, y bueno, pues esta gente resultaba que entendía, sabía lo que eran unos pasos, lo que era un tiro a tabla, lo que eran cosas muy curiosas de que lo supiese esta gente, este tipo de espectador. Con lo cual, yo creo que en Alcázar, de cada 10 personas de Alcázar de San Juan, que tiene 30.000 habitantes, 9 han tenido ficha, pero ficha federada, de federación, y de haber jugado unos años, o en aquellos años de crío, haber jugado baloncesto. Siempre nos gusta en Cuna de Talentos dar un bravo y un suspenso, en este caso que lo den en particular los invitados. ¿Cuál es el bravo y cuál es el suspenso de Vicente Paniagua? Bueno, podríamos decir que ahora mismo, en este momento, es la selección española, todos estamos orgullosos de ella, pero yo se lo daría a Jules, fíjate, se lo doy a Sergio Llull, porque creo que en estos momentos de su lesión y él la está haciendo, recuperando, yo creo que este hombre se va a recuperar mucho antes, pero que tenga paciencia, y yo se lo diría a él como jugador que estando en la selección, en un partido, te lesiones de esa manera y lo hayas aceptado con esa filosofía o esa deportividad que a mí me ha llamado la atención, por eso creo que es un aprobado. Y lo peor, pues yo creo que son las reglas de juego de todos los años, digo lo mismo. A ver si ensanchamos los campos, ponemos el 6,75 en 7, 8 metros, porque si no este deporte está cambiando, está siendo otra cosa. Es el tiro de 3, quién sabe, ese juego de pivos ya no se ve, los pivos se salen fuera, no sé, a mí me está cambiando el baloncesto y me gustaba más el de antes, con todos sus, ahora a mí siempre me han enseñado, sal de un bloqueo como sea. Yo salí por encima de Meneguín, por aquí me quedé colgado defendiendo a Raga por encima de Dino Meneguín, ahora me habrían pitado personal. Si es que antideportiva, a lo mejor. Sí, claro, y no entiendo la situación de que ahora el baloncesto es mucho más fuerte y sin embargo un contactito o cualquier cosa se pita. En fin, y luego las antideportivas estoy en contra de ellas, totalmente. O se pitan o no se pitan, porque que se empiece pitando un año y a los 2 meses desaparezca y ya puede todo el mundo hacer antideportivas, pues bueno, eso sería lo malo. Volvemos a Alcázar, esos primeros años tuyos jugando al baloncesto. ¿Cómo se produce el cambio de Alcázar por Madrid? Y bueno, llegar a una ciudad como es Madrid, pero no solo por la ciudad, sino al club al que entras, al Real Madrid. Sí, bueno, yo empecé tarde, empecé a jugar a baloncesto, quizá a entrenar un poquito allí con 13 años.
Con 14, 15, yo ya empiezo a jugar allí competiciones, la tercera división. O sea, yo con 14 años jugaba con señores de 30 o 30 y tantos. No te digo que ya era muy delgadito, muy alto, pero bueno, los tortas que me soltaban por ahí en Puerto Llana o en Cuenca o en Albacete eran tremendas, y eso me hizo a mí una coraza y hacerme fuerte. Yo seguía por rebote, que me encontré esa revista, seguí un poquito el baloncesto y yo veía que el Madrid juvenil, por ejemplo, perdía finales, cambiaba de entrenador, y un año tuve la suerte, ya habiendo jugado en esta tercera división nacional e incluso habiendo ido a una fase nacional, que yo vi que hacían unas pruebas en Madrid. Yo me vine a Madrid sin decirle a nadie nada, me saqué un billete en tren, estamos, hombre, a hora y media de Madrid, y me vine, hice la prueba y me cogieron. Lo que pasa es que, claro, cuando me empiezan a hacer a mí la ficha, oye, ¿dónde vives? ¿Qué haces? No, vivo en Alcázar. Ah, pero sí, de los de Alcázar, claro, es que venir, no podrías vivir aquí, no tienes familia. Total, dejé otro año más porque no me ficharon por ese tema. Madrid no pagaba entonces ni siquiera una pensión. Y al año siguiente tuve la suerte de jugar una fase, porque éramos campeones siempre de Castilla-La Mancha y luego íbamos a fases nacionales, pero esa fase la organizamos en Alcázar. Vino el Pineda de Nino Buscató, vino el Banco de Vizcaya de Madrid, que tenía bastantes jugadores que habían jugado con el Madrid incluso, y tal Curro López, estaban, bueno, gente que había jugado ya, y ahí fue un poco mi escaparate. De hecho, ya había hablado con gente del Banco de Vizcaya de aquellos años para que si venía a Madrid o fuera a Madrid, para jugar con ellos, pero era una segunda división. Y bueno, pues en la feria de Alcázar, que siempre hacemos un partido, pues no sé, competición contra equipos de Madrid, un torneito de ferias, pues ahí fue el Fátima de Madrid, y con un entrenador que era Manolo Villafranca, que venía de Canoe sobre todo, y ese partido lo jugué yo fenomenal. En el descanso ya llevaba, no sé, 20 puntos, a su pivo grande, pues yo le había dejado machacado, bueno, total, que en el descanso ya Manolo Villafranca, el entrenador, dijo, oye, yo voy a entrenar el año que viene el Real Madrid, juvenil, y si te quieres venir allí, bueno, primero me dijo, ¿tú qué haces aquí jugando? Como diciendo, ¿qué, muchacho? Tú eres una perla aquí escondida. Total, que yo le mandé a mi padre, que estaba en el pico de la cancha allí, y hablar con él. Y hablar con él fue que a los 15 días estaba ya en Madrid jugando, entrenando con el juvenil del Madrid de aquellos años, y sí que me becaron en el colegio, en el Buen Consejo, donde ahí me encontré con jugadores como Carlos Luquero, etcétera, y fuimos campeones de España ese primer año en las dos competiciones. Bueno, ahora las instalaciones que tiene el Real Madrid en Valdebebas, hemos visto muchas fotos, incluso paseado por esas instalaciones, por el pabellón, vestuario, residencia, pero ¿cómo era Madrid, la vida de un jugador de fuera de Madrid, en tu caso, cuando llegaste a la capital? Bueno, el día a día yo lo recuerdo al principio con el colegio, ¿verdad? El primer año sobre todo, y luego con el Madrid era entrenar, estar entrenando todo el día. Luego, como era el clásico chaval que vivía fuera, no tenía compromisos de familia ni nada, pues yo recuerdo cuando el Madrid se iban los jugadores, los españoles, a sus selecciones, caso el Madrid tenía Emiliano, Lolo Sainz. Bueno, yo me quedaba con los americanos, me pedían quedarme a entrenar con ellos, con lo cual pues tengo unos recuerdos increíbles de quedarme 5 o 6 jugadores que nos quedábamos, no es que hiciéramos entrenamiento, lo que hacíamos era partidos amistosos. Recuerdo mucho la Agromán, que era un equipo bueno, que jugaba la liga entonces, la segunda nacional, porque no había otra intermedia de la primera división y la segunda, y jugaba partidos con ellos. Eso me fue haciéndome, pues no sé, con Julito Descartín, con gente que eran, bueno, iban a la selección de vez en cuando, pero también es verdad que a veces no iban, y me quedaba con ellos a entrenar y a jugar. Fue la forma de que a lo mejor pues Ferrandi me fuera viendo y me fueran conociendo, y tuve la suerte también en un entreno con ellos, jugando un partido, que robé un balón, metí una para abajo, bueno, empezó un señor allí a aplaudir y era Díaz Miguel, que estaba allí viendo los entrenos. De hecho, por eso Antonio me llevó, sobre todo mis 2 primeros años, a la selección, porque me conocía desde crío con selección junior, o incluso él, que me veía en estos partidos de entreno. Aparte de eso, estudiar y ir al cine, era lo que hacíamos por aquí en... Los pabellones, hablando de Valdebebas y demás, claro, era una maravilla. Nosotros hacíamos el frontón Fiesta Alegre, que era un frontón de cemento, y luego el colegio, la cancha de Buen Consejo, no tenía su pabellón como tiene ahora, y era todo cemento puro. Bueno, las botas tan malas que teníamos entonces, porque siempre nos daban las del primer equipo ya usadas,
y hacían que si no hubiesen más lesiones era porque éramos unos animales, éramos unas bestias. ¿Y qué recuerdos te pasan por la cabeza cuando hablabas del pabellón de Buen Consejo? Que además la primera vez que entré dije, bueno, me acordaba de jugar en el anterior pabellón y cómo ha ido evolucionando el colegio. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando pasas por la zona de Buen Consejo, te asomas a ese pabellón y ves las instalaciones que hay ahora mismo? Hombre, yo creo que ha habido una evolución tan grande que todo es increíble. Si nos paramos a pensar que no hubiese más lesiones como aquella época. Bueno, también es verdad que las vidas de los jugadores era mucho más corta, y era por esas razones, porque si tú estabas jugando en cemento desde los 13 años, pues claro, una carrera de 10 a 15 años larga, suerte que no tuviesen más lesiones. Y bueno, el Buen Consejo es un cariño. Estuve un año solo, pero hice muchas amistades. Cuando vuelvo y paso por ahí, claro, yo recuerdo siempre el patio, que era enorme, me agarraba allí a una valla y veía al Metropolitano, veía entrenar al Atlético de Madrid, fíjate. Y luego, pues siempre lo recuerdo, es ese autobús que teníamos tipo americano de esos años, que nos llevaba muchas veces a la base de Torrejón a jugar partidos amistosos. Y ir los jueves, por supuesto, ir a esos colegios, que así es como yo conocí un poco Madrid, porque la liga escolar era una buena liga y la verdaderamente se llenaba los pabellones con chicos del colegio. Cuando jugábamos me acuerdo de un estudiante de Real Madrid que jugábamos Chamberí, Real Madrid, Chamberí, Buen Consejo, que lo jugamos en el pabellón del Real Madrid, en el Fiesta Alegre. Llenazo total, ese ambiente que había era increíble, se vivía allí, aquellos curas que tenía el Buen Consejo. ¿Y cómo recuerdas tu primera convocatoria ya, después de la edad juvenil, tu primera convocatoria ya con el primer equipo? Yo tuve la suerte de que, ya te digo, como entrenaba con ellos bastantes veces, pues hubo una copa, siendo juvenil. El segundo año mío, el Real Madrid, a mí ya me quieren fichar ese segundo año el Águilas de Bilbao, porque estaba Antonio Díaz Miguel allí. Me querían a Toncho Nave y a mí llevarnos al Águilas. Pero Ferrandiz se niega y lo que hace es inventarse un equipo en tercera división, con una serie de jugadores que luego jugaron en ACB casi todos. Cristóbal Rodríguez, que acaba de llegar, estaba pues Carlos Luquero, Molina, de Estudiantes, que luego estuvo en Estudiantes, y lo que quiso hacer es mantenernos unidos para luego coger él, porque fue el año que vino Robert Burnell a entrenar al Real Madrid. Robert Burnell era un entrenador de primera línea, francés, luego presidente de federación, y ese año pues la Copa de España, a Toncho Nave y a mí nos llevaban con ellos. Estuvimos jugando 3 o 4 eliminatorias hasta llegar a la final en Tarrasa contra el Estudiantes. Estudiantes en semifinales y la final con el Juventud. No habíamos jugado nada, pero es que lo clásico de sentarte en el banquillo, a mí me daban la camiseta del americano de turno, no sé, era Bob Burgess, y que me venía enorme y te sentabas allí a ver el partido porque sabías que ni idea, vamos. Pues en el descanso de ese partido se acerca Busnell y Ferrandiz, que ya estaba por allí en el vestuario, y me dicen, vas a salir, Vicente, ven, que te vas a vestir y vas a salir a defender a Nino Buscató, que nos llevaba metidos 13 puntos en el primer tiempo. Bueno, yo salí con mi estilo de juego, me puse a defenderle como un loco, me metió la primera en las narices, tipo de un triple de ahora, como tiraba el Nino. Pero bueno, la segunda jugada que hago, le pongo un gorro al pivo de ellos, me voy animando, cojo al Nino, lo seco totalmente, metió esa canasta que me metió, 15 puntos, y ganamos esta copa. Que por cierto, si alguien lo oye y lo ve, que siempre que me sale mi currículum de Copas de España, pues me ponen una menos porque ese año era juvenil, ¿no? Con ficha senior, lo jugué con... Pero esa vez, yo lo digo aquí para si alguien lo coge, que me las apunte de más, porque lógicamente yo metí 2 puntos además en el partido y estoy en acta. Bueno, a lo que voy. Con lo cual, perdona que te interrumpa, sí. Entonces, Vicente Paniagua tiene ¿cuántas copas de España? Pues de España creo andar por las 9. Yo creo que he estado hoy en 8, o me ponen 7. Es que claro, también es verdad que muchas veces... Creo que te ponen 7, sí, con lo cual es una más seguro. Seguro uno. Y luego yo he mirado los años que yo jugué y yo creo que estuve lesionado en uno y quizá no estaba en el acta. Pero lógicamente el Madrid sí que ganó ese año también otra copa. No sé si eso vale o no vale. Pero bueno, serían 8 o 9 que... Bueno, contadas con las 10 ligas que tengo, pues realmente una carrera de 11 años con el primer equipo, 13 en el club, pues yo creo que estaba bastante bien. Hablamos del palmarés y aprovecho para preguntártelo porque formaste, bueno, ahora en la actualidad es un Real Madrid que va a entrar en la historia, pero tú formaste parte de un Real Madrid que podríamos decir que es de leyenda, con esa cantidad de ligas, 10 ligas, con todas las copas que ganaste. ¿Qué sensación le produce a un jugador
porque por un lado está ese primer título, pero luego que ves que año tras año tienes un dominio tanto en España como ganando títulos a nivel internacional que no te pueden ganar. Bueno, yo creo que en el Madrid, y ahora mismo lo dicen, yo lo he visto ahora muchas veces, el presidente Florentino, que lo primero que hace, tanto en fútbol como en baloncesto, el mismo día que están levantando la copa, ya está pidiendo que el año que viene se vuelva a ganar. Y es la sensación que yo tenía desde que entré en juveniles, era que tenías que ganar el Madrid. Yo, gracias a Dios, venía de Alcázar de San Juan y lo ganábamos todo también. Realmente yo siempre he sido, como yo decía, bueno, es que están clubes ganadores, con lo cual lo de perder es que me duele y me pongo malo cada vez que perdíamos un partido, porque además lo perdías yo que sé, un año o dos, perdías uno, pero ese te dolía como de irte a casa y no salir. Y entonces este afán de ganar era tal que celebrabas el día de la victoria, pero es que cuando llegabas a casa por la noche ya estabas al día siguiente pensando en que hay que ganar el año que viene o que hay que... Y es la realidad, porque otros clubes entonces, ahora se celebran más, ahora se van ahí a Cibeles y hacen cosas, pero en mi época nosotros hemos ganado la Copa Europa y lo más que hicimos fue dar una vueltecita por el pabellón de la Ciudad Deportiva con la copa así todo escogida y ya está. Y luego, tantos títulos, yo tengo 3 Copas de Europa, 6 finales, haber jugado 6 finales, y luego 10 títulos de Liga, ¿no? Y yo creo que es cuando van pasando los años, cuando ahora a lo mejor el baloncesto se sigue más cercano y te empiezan a recordar, oye, es que tú has sido esto, es que... yo me acuerdo que en la reinauguración del pabellón de la Ciudad Deportiva, yo estuvimos allí, fuimos a desfilar, el primer equipo, luego nosotros, los veteranos, y a mí me dicen, oye, ¿vas a salir el primero con esto? Y digo, ¿yo por qué el primero aquí? No, es que tú has ganado 10 ligas. Ah, vale. Pues, una pancarta que llevaban unos niños que ponía los campeonatos de liga. Bueno, es un asunto donde yo creo que el Madrid sigue siendo, y lo hacen bien, que las celebraciones se disfruten en el momento, pero luego pues pensar que esto es así, que si el año siguiente fracasas o no ganas, duele mucho. ¿Y de todos esos títulos realmente te podrías quedar con alguno? ¿Alguna final que te marcase? ¿Algún título de todos esos que tengas especial buen recuerdo? Siempre hay, o sea, en Copa Europa, por supuesto, yo creo que fue la tercera Copa Europa. Habían pasado 2 años o 3 sin ganar ninguna. Yo empecé muy bien, empezamos los 2 primeros años míos en Primera División, ¿verdad? Con el Madrid, senior, pues había ganado 2 ligas, 2 Copas de Europa. Luego pasa el tercero, cuarto, quinto, que nada, y ya, claro, cuando consigues la del año 74, que fue, ganamos la Copa Europa, esa es la sensación que tengo de más alegría. De hecho, ha salido ahora por ahí un vídeo que se nos ve ahí en blanco y negro, en Lyon, en Nantes, perdón, y estoy como en un momento que me hacen un primer plano, de casualidad, y que al final, y estoy como llorando, la sensación esa que no podías ni hablar de la alegría. Y luego, quizá otro récord es haber estado 3 años, 3 competiciones distintas, vamos, de la Liga, imbatidos, que eso es, ahora pues es imposible verlo, ¿no? O sea, 3 años sin perder un partido, luego pierdes una mañana que perdimos en Manresa porque, bueno, Mataró porque estaba medio, yo qué sé, estas cosas que muchas veces ya después de 3 años y pico, lo mismo, da perder la imbatibilidad de las ligas. Y de todos esos viajes en la Copa de Europa, ¿hay alguno que te marcase especialmente? Ya bien por la situación del país al que viajaseis o por bueno, el ambiente del partido, o alguno que te pueda marcar o que puedas decir, ostras, me acuerdo cuando jugamos aquel partido en Grecia o aquel partido, ¿dónde sería? Sí, los tengo porque además es muy curioso, aparte de que yo era un chico del pueblo que llegaba al Madrid y de la noche a la mañana yo no había viajado en juveniles, fuimos a Lisboa a jugar un torneo, poco más, no había subido en avión todavía. Era una sensación nuevas todas, pero en aquellos años, y yo que soy una persona que venía del mundo de la música, como yo digo, de los grupos, pues el ir a Londres, por ejemplo, en los años 60, era todo, ir a Carnaby Street, pasarme por los clubes de música, estaban los Beatles en activo, era todo, eran los años de la minifalda, cuando aquí estábamos todavía en blanco y negro, era tremendo. El viaje a Israel en plena guerra de los 6 días, que en vez de llevarnos directamente a Tel Aviv, nos llevaron a dar un paseo por Jordania a ver todavía tanques ahí echando humos. O sea, era tremendo. O el Muro de las Lamentaciones, que estaba todavía con soldados, porque era la primera vez que estaban desde tiempos bíblicos que no podían ir allí al muro. Nos llevaron. El Moscú de aquellos años de la Guerra Fría, donde ir a Bulgaria o ir a
al mismo Moscú, era increíble, no te lo imaginabas, era como otro mundo, y bueno, es quizá esas sensaciones de aquellos años, de vivir la Revolución de Praga. En Praga estuvimos, como tal, si jugamos un mes de abril, con plena revolución, la gente en las calles, viviendo una primavera que llamaron de Praga, cuando de pronto al año siguiente vas y ves a los tanques allí estacionados en la calle, suprimiendo cualquier revolución de este tipo. Y ya el mayo del 68 también, es que todas esas historias, hay tantas historias de los hippies, el ir a Estados Unidos, ver las televisiones en color, cuando aquí era todo blanco y negro, o sea, son otras seguidas, mil anécdotas y mil historias. ¿Escribirías un libro de esto o no? Hay un chaval de Alcázar, Justo López, que me está haciendo ahora mi biografía. Y vamos, no sé, tenemos, como dijimos, en el de Cabrera, que tardaron 7 años en hacer el libro, pues yo le he dicho, tú tranquilo, vamos ahí, vamos capítulo a capítulo, y realmente ahí es donde año tras año vas contando pequeñas anécdotas, porque hay mil, y muy bonitas. Y otro punto también muy especial, supongo que sería la llamada para la selección, para representar a tu país. ¿Cómo llegó esta posibilidad y sobre todo quién te lo comunicó? Bueno, mi vida como seleccionado es muy curiosa. A ver, Antonio, no había el seleccionador, el último seleccionador era Ferrandiz, antes de que yo llegase. Bueno, yo estaba en junior y él era, y tuvieron ahí un jaleo que ya le permitieron seguir. Entonces la Federación Española tuvo un impasse de decir a quién cogemos del seleccionador. Entonces, Antonio Díaz Miguel, que había estado con la selección junior, y ahí sí que estuve yo, cogió la selección. Dijeron, bueno, vas a estar 1 año, 2 años, tuvo 25, vas a estar 1 año a prueba a ver qué pasa. Entonces, en ese primer año, Antonio me lleva a mí, te estoy hablando del año 67, y voy a la selección y hago unos Juegos del Mediterráneo, no sé, 8 o 10 veces internacional, y entonces después hay un impasse, que eso no lo tiene nadie, hasta que vuelvo en el año 73, te hablo del 67 al 73, en el 73 el Campeonato de Europa me vuelve a llamar, una preselección, pero estoy jugando 3 partidos oficiales en el campeonato famoso de Barcelona, el Eurobasket de Barcelona, que España queda segundo. Entonces, ¿por qué esa pausa? Pues yo simplemente lo digo porque el Madrid llevaba mucha gente. O sea, la selección eran 12 personas, 12 jugadores, pero el Madrid llevaba 5 o 6. Tengo cantidad de convocatorias de preseleccionado o de sexto hombre, con lo cual me quedaba ahí fuera. Cuando Emiliano se retira, parece que yo doy una subidón en el Madrid y de nuevo además en la selección llega Antonio y me coge otra vez. Pero bueno, y luego la última vez que tengo recuerdo era ya en el 77, no, perdón, en el 74, que yo me voy a casar y me llaman para ir a la selección, y yo le digo a Antonio, tengo la boda ya, los invitados, digo, si me llamas para jugar de los 12, yo voy, pero para ir de 13, 14 y por si se lesiona alguno, yo me caso antes. Bueno, vale, entonces, vale, te dejo. Luego resulta que el pobre Enrique Margal deja la selección y tenía una plaza ahí yo para haber ido. Pero bueno, las veces que he estado con la selección he disfrutado, creo que es bonito estar en el equipo nacional, por supuesto. Y ya te digo, si yo hubiera ido desde la primera vez, como hicieron Sajivelas, mucha gente, Vicente Ramos, desde la primera hasta la última, pues habría sido casi, no te digo, pero 150 veces internacional fácil. O sea que no había enchufe entre Antonio Díaz Miguel, porque era de Alcázar como yo, pues no hubo enchufe. Se demuestra con Totalmente. Con esto. Y hemos hablado de muchísimos títulos y has mencionado a algunos compañeros, pero uno que especialmente te marcase, un compañero que tuvieses de tu carrera deportiva. Pues que ten en cuenta que son tantos y además que es que seguimos con ellos, con los veteranos y tal. El primer compañero que yo tuve claro, el Madrid, el primero te digo que no me pagaba la pensión, por decirte algo, pero al siguiente año viene Cristóbal Rodríguez, nos ponen a los dos juntos y estamos juntos en pensiones, pues yo que sé, 7 años, 8, hasta que nos casamos. Entonces Cristóbal pues era un amigo, un compañero de habitación, luego encima era compañero mío, porque podía haber vivido conmigo, pero yo luego en los viajes del Madrid habría estado con otro. No, con Cristóbal también. Y por los años que estuvimos juntos en Madrid, pues ya te digo, desde Vicente Ramos, Clifford Luick, Emiliano. Con Emiliano estuve la que fui a la selección, estuve con él en la habitación, toda la preselección, todo el mes allí metido con él. Eso sí que es bueno, que un chaval joven esté con un veterano, para ir acostumbrándote y todos los valores que se habla ahora tanto, el saber lo que es un club.
como es el Madrid, tan especial en trato, en convivencia, en moverte, en vestirte. O sea, eran mil cosas que marcaban mucho y sin embargo a mí me los enseñó muy bien. Y luego, pues ya te digo, Rullán, Cabrera, Romay, los últimos, Iturriaga, los últimos que estuvieron conmigo, pues también crearon un ambiente. Ya te digo que lo bueno que tiene el haber sido jugador del Madrid es que marca mucho y a través de los años ahora la asociación nuestra es una asociación muy fuerte, muchos jugadores y nos tenemos todos un respeto y un cariño que te tienen los más jóvenes, que a lo mejor han sido más veces internacionales que tú, o que títulos no te digo que tengan más, pero siempre saben guardar un respeto a los veteranos. ¿Con qué jugador te entendías más en la pista cuando salías? ¿Algún jugador con el que tuvieses Bueno, feeling? era más con los bases, para que te diesen balones, ¿sabes? Bueno, yo tenía unas peleas en la cancha cuando yo con Vicente Ramos me llevaba muy bien. Es que en aquella época los contraataques con Corbalán, Juanito cuando llegó pues nos conocía y sabíamos, a mí siempre me pillaba para que le llevase a su casa con el coche y hacías una amistad que luego en la cancha era lo mismo, es verdad. Un pase va votando así, tiene dos aleros. ¿A quién se lo doy? ¿A este o a este? ¿El que está mejor situado? Vale, puede ser. El que tenga... Bueno, es que si le doy a este las mete siempre y mi asistencia es asistencia. Y este, a lo mejor no. Bueno, yo he tenido peleas con Carmelo en pleno juego diciendo, Melo, dame alguna, tío. Porque se las daba todas a Walter Serbia. Porque Walter era compañero suyo de habitación y encima las metía, ¿verdad? Pero bueno, conmigo, en cambio, salía Vicente Ramos y sí que me las daba a mí. Ese era el entente con los bases. Con los pibos, no, los pibos... Cuando eres más joven, con Clifford sobre todo, porque con Rafa eran más altos, más fuertes, te defendían en ciertos momentos. Y yo tuve 2 o 3 años donde mi objetivo era defender a la figura del equipo contrario y las ayudas que recibía de los compañeros era fundamental. Aparte para que tú les dejases, pues un tío que metía 30 puntos, tú lo dejaras en 12. Y eso no era solo tú, sino los compañeros que te ayudaban. Wayne, por ejemplo. Wayne, desde que vino a España, pues era compañero mío, me lo llevé al pueblo. Ni hablábamos inglés ni nada, pero nos entendíamos y luego salíamos en Europa, salía yo con él siempre y cuando íbamos por ahí, después de los partidos y ha sido una persona que todavía seguimos muy unidas. ¿Qué supone el Real Madrid en la vida en tu vida, tanto en la etapa como jugador como ahora todos los años después, bueno, viajando con el equipo, comentando partidos en Real Madrid Televisión? ¿Qué supone ya en global y con el paso de los años el Real Madrid? Bueno, yo creo que siempre ha sido como un referente. O sea, yo cuando termino la carrera deportiva tengo para irme a jugar a diversos sitios y al final llego a un acuerdo con el Madrid donde, bueno, no te vayas a jugar, te vamos a dar esto, vas a estar por aquí. Me fui de entrenador-jugador a Ciudad Real, Alcázar, más o menos, y estuve allí unos años, hasta que dejé totalmente el tema, llamémoslo entrenador-jugador. Pero siempre marcaba el que fueras del Madrid, o sea, cuando alguien te conoce o esto Real Madrid, te lo asocian y eso te abre muchas puertas, realmente. Luego también es verdad que la vida real te da muchos tortazos, encuentras gente que va a aprovecharse, bueno, esto ya se ha visto en 1000 casos de jugadores. Y bueno, hablando con Alfonso Reyes, es interesante que la asociación, yo siempre le digo así en broma, oye, si me quieres llevar a que dé conferencias sobre lo que fue mi vida después de jugar, te puedo dar 27 vueltas, porque realmente hice de todo. Y bueno, pues yo creo que el ser del Madrid siente... Y fíjate, con los años yo entiendo que cuanto más años van pasando, o se ve que la perspectiva de la gente es de otra manera, y yo cuando dejo de jugar esos 5 o 10 años primeros, no tengo esa sensación de... En cambio ahora sí la tengo, fíjate, al cabo de los años, de haber vuelto con el Madrid, lo que tú dices, viajar con ellos, comentar algún partido, tal... Bueno, pero marca mucho, ¿eh? Eso es, eres del Madrid, serás así. Bueno, hombre, una persona que ha estado 13 años en el Madrid, claro. Pues Vicente Paniagua, muchísimas gracias por este rato repasando esa amplia y exitosa trayectoria deportiva como jugador de baloncesto. Muy bien, pues a ti por haberme traído y encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos, seguid pendientes de Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión con protagonistas como el de hoy, Vicente Paniagua.